Buenas noches, bienvenidos al banquillo en esta fecha especial para los cristianos católicos de Honduras y del mundo, porque celebramos un aniversario más del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Hoy vamos a hablar de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años esta celebración del catolicismo. Con nosotros ya, y es un orgullo presentarlo, al historiador Nahum Efraín Valladares. Don Nahum, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gusto saludarte, Rosendo. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Con mucha actividad hoy, usted como un devoto de Santa María de Suyapa. Sí, pero ya es una costumbre familiar también. Para mí esto data desde que yo tenía 9 años, en 1936, cuando ya nos aproximábamos a la conmemoración del segundo aniversario, del segundo centenario de la aparición de la Virgen de Suyapa. Ahora, ¿cómo se ha ido evolucionando? Y quiero que usted como historiador nos dé los datos puntuales de los registros que se tienen, porque se está celebrando hoy 3 de febrero, pero no hay una fecha puntual. Claro. Esta es una asignación que vino desde la Santa Sede. Claro, esto fue en el año de 1925, cuando, siendo arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Agustín Hombach, logró que la Santa Sede declarara el 3 de febrero como Día de la Virgen de Suyapa. Además, se le dio el título de patrona de Honduras. Eso lo hizo el Papa Pío XI. Pero esta historia de la Virgen de Suyapa se remonta al año de 1740, Chendo, porque es aquí cuando don Juan José Lozano, que era un agricultor y además era minero, pidió a la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en denuncio unas tierras ubicadas a 7 leguas de la villa, en el lugar que conocían los indígenas como el Pirihuín. Pirihuín en lengua indígena quiere decir en la quebrada de las piedras. Pues ahí don Juan José Lozano iba con el propósito de ver si habían yacimientos de plata por la línea que llegaba hasta Surcagua. Surcagua es lo que ahora conocemos como Santa Lucía. No encontró y entonces dedicó las tierras al cultivo, a la crianza de ganado, a la crianza de ovejas, al pastoreo y además a sembrar legumbres, maíz y otros productos que él traía a Tegucigalpa. Estamos hablando del año de 1940. En el año de 1740, en el año de 1747, él contrataba los servicios de labriegos de Surcagua, Santa Lucía hoy, y de Coyapa, que ahora es Suyapa. Eran las 2 aldeas de las cuales él llevaba gente a trabajar. ¿Labradores? Labradores. Entre esos labradores habían 2 niños, uno de 11 años, Alejandro Colindres Caraballo, y uno de 9 años, Lorenzo Martínez Calona. Ellos trabajaban durante toda la semana, ahí dormían en las chozas que tenía don Juan José Lozano, y el día sábado les daba la paga para que regresaran a los lugares de domicilio. Una noche del mes de febrero del año de 1747, no se sabe qué fecha, pero era un sábado, una noche, les entregó la paga a Alejandro y a Lorenzo muy tarde. Los niños bajaron de la choza donde ellos dormían y se dedicaron a caminar por la quebrada a buscar la manera de salir hacia Coyapa, Suyapa, llegar hasta la quebrada que se llama Sepulacapa, que todavía existe, que también tiene un nombre indígena. Pues como ellos les agarró la noche, Alejandro le dio miedo cuando empezó a oír el aullido de los coyotes y le dijo a Lorenzo que se iban a quedar pernoctando ahí y lograron encontrar bajo los encinos un sitio donde hay un ojo de agua. Ese ojo de agua es un pozo de agua eterna, nunca se ha secado, o sea que tiene 276 años y quizá más de ese pozo. Han pasado los peores veranos y... En verano, en invierno y todo, el pozo tiene agua. Es agua eterna. En ese lugar fue donde ellos encontraron la Virgen de Suyapa. Y es bueno hacer esta diferencia, Chendo, de lo que es el hallazgo de la Virgen de Suyapa.
porque muchos manejan el término que apareció la Virgen de Suyapa. Hay una diferencia entre aparecer y encontrar. El encontrar es hallar y el aparecer es la visión que se tiene. La Virgen María solo ha tenido visión en 4. En América, con Juan Diego, en el monte de Tepeyac, cuando se le reveló la Virgen, y para que el obispo de México, que era Juan de Zumárraga, le entendiera a Juan Diego de que él estaba viendo a la Virgen, porque él le había dicho que había tenido visión, y Zumárraga no le creía, y le dijo que le llevara una prueba. Y esa prueba fue la que le dio la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, revelándose en el Ayate. Le ordenó que cortara unas flores, que no era un páramo ahí, no había flores, pero la Virgen le dijo dónde estaban las flores y le dijo, llévale las flores al obispo. Y Juan Diego llegó con el zarate o timba, lo extendió y ahí cayeron las flores y ahí estaba estampada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa es una aparición. Como aparición le fue a la Bernardita en Lourdes. Cuando la Bernardita llega y encuentra a la Virgen, ¿y a dónde la encuentra? En una gruta, en Lourdes, en Francia. Esa fue una aparición. Y ve cómo es la relación. Ahí también hay una fuente de agua que sale de la gruta. En el Pirigüín fue un ojo de agua. Ahora nos vamos, ¿qué es lo que pasó precisamente en Portugal? Con Nuestra Señora de Fátima. En Fátima, que se le apareció a Lucía, a Jacinta y a Francisco, que eran unos niños. Se le apareció la Virgen de Fátima también. Esa es la aparición. Bueno, pero los demás son hallazgos, como nuestra Virgencita de Suyapa en 1747, como en 1717 le apareció a los niños Juan y Rodrigo de los Hoyos y a Juan Moreno, que era descendiente africano, los otros eran caribeños, y se les apareció en el mar la Virgen de la Caridad del Cobre, en la bahía de Nipe. Eso revela también que es una manera de un hallazgo, porque los niños cuando estaban pescando ahí en la bahía de Nipe encontraron flotando una imagen, que era la imagen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Esas son los hallazgos, las apariciones que han habido. Lo demás, por ejemplo, en un río de Sao Paulo, en Brasil, se encontró a lo que se llama la Virgen de la Aparecida. Que por el nombre se asocia que se trata de una aparición, pero nada que ver. Fue un hallazgo, porque los pescadores, que también eran jóvenes, encontraron cuando tiraron la red, porque los habían enviado a que pescaran porque iba a llegar el gobernador y no encontraban que habían pescado. Y entonces los que tiraron la red se encontraron con una imagen que estaba decapitada, o sea, no tenía cabeza. Y entonces tiraron nuevamente la red, no habían peces, y en eso recuperaron la cabecita de la Virgen. Se la colocaron los pescadores y ahí, cuando tiraron la red, empezaron a surgir los pescados. O sea, fue un milagro en el río. ¿Hay alguna divinidad asociada? ¿Qué dice la historia y los conocimientos cristianos con relación a que la mayor parte sea esta aparición o hallazgo tiene que ver con agua? Pues eso es porque, imagínate, la Virgen de la Caridad del Cobre fue encontrada en el mar. La Aparecida en el río, ahí en Sao Paulo, una provincia de San Paulo. La Virgen de Suyapa, cerca de un ojo de agua. La Virgen de Lourdes, en Francia, en una gruta donde brotó el agua. Y ahí mucha gente, cuando llega a visitar, lo que hace es que reclama el agua. Por eso en el Pilihuen, que es un lugar sagrado, ahí cuando la gente llega y conoce de la historia, lo que hace es que lleva sus frascos para poder recoger agua del pozo de agua eterna. A mí me gustaría mostrarte algunas fotos, Chendo, para poder asociar a lo que es el hallazgo. Si veamos, podemos ver una... Vamos a ver si producción aquí tenemos... Aquí hay una alegoría que hay. Esta es cuando le está entregando Alejandro Colindres y Lorenzo, le están entregando a Ana Caraballo, que era la mamá
de Alejandro Colindres era una mestiza, y a María Isabel Colindres, que era la hermana de Alejandro, un año menor. Ahí tenía 12 años María Isabel, cuando le hace entrega de la imagen que él encontró, porque cuando él estaba durmiendo en el Piriwin con Lorenzo, había algo que le estorbaba en el yagual que él puso como almohada, y lo arrojó 3 veces, y a la tercera vez, cuando le molestaba, otra vez lo mismo, lo guardó en la alforja para en la mañana siguiente entregársela a su madre, a Ana Caraballo. Eso fue el domingo, no sé de qué fecha, del mes de febrero. Si miramos la siguiente fotografía, vamos a ir apreciando poco a poco, porque es parte de la historia de la Virgen de Suyapa. Esto, como repito, es la entrega de la imagen por parte de Alejandro a Ana Caraballo. Esto es un vitral que se encuentra en la parte frontal de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, donde está también el vitral que recoge la alegoría del sueño que tiene. Si vamos viendo poco a poco las fotografías, mira, esta es la imagen de la Virgen de Suyapa, que muy poca gente la conoce. Sí, es una oportunidad para apreciarla, porque normalmente la vemos vestida. Vestida. Esta es una Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, que fue tallada por alguien que la hizo en un trozo de madera oscura. Eso le da a la Virgen de Suyapa, a la Inmaculada Concepción, la tonalidad de piel de nuestras indias. O sea, Tez negra. Tez oscura. Tez oscura. Si tú la miras ahí, en esa fotografía, está de lado, con sus manitos saliendo del pecho en señal de oración. La capa es de la Inmaculada Concepción, de color azul, con estrellitas de oro, o sea, incrustado en oro en ese. Y en la parte del peto, hacia la parte de abajo, que es de color rosado. Si la vemos ahí, la Virgen tiene el cabello hasta el hombro. La cabellera es pura cabellera de una india nuestra, liso, caído. Mírale las facciones. La cara no redonda, sino que una cara así fina. Aguileña. Aguileña, su nariz respingada, su boca pequeña y sus ojazos enormes. Si vemos la siguiente fotografía, los muchachos pueden tomar aquí, ahí la vemos de frente. Ahí la estamos viendo de frente, y miren las características del rostro. Mírenle la boca chiquita, los ojos grandes, el pelo caído hasta el hombro y la cara aguileña. Todas las facciones de una india, con sus manitos en señal de oración. Muy bien, bueno, es parte de la historia. Está con nosotros Nahum Efraín Valladares y Valladares en el aniversario 276 del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Hacemos una pausa, ya venimos con... Seguimos al banquillo con el historiador Nahum Efraín Valladares y Valladares. ¿Cuál se considera el primer milagro de la Virgen, don Nahum? Bueno, el primer milagro, o sea, cuando intercede la Virgen en la primera promesa que le pide Joseph de Celaya Midense, que era mayordomo de la hacienda de San José del Trapiche, que era propiedad de don Bernardo Fernández, padecía de lo que se conocía en aquel entonces como el mal de piedras, que no es otra cosa que cálculos en la vejiga. Y eso le mataba a don Joseph de Celaya, y oyó que los trabajadores hablaban de una virgen milagrosa que estaba en la aldea. Y le pidió a ellos que le trajeran a la Virgen, porque quería que le hiciera el favor de aliviarle la pena que tenía con los dolores que padecía. Y entonces le llevaron a la Virgen, a don Joseph de Celaya, a San José del Trapiche, y ahí él le pidió a la Virgen que por favor le aliviara aquellos dolores que tenía, y que le iba a construir un templo y que le iba a pagar el favor. La Virgen regresó a la aldea, y al siguiente día, don Joseph de Celaya Midense arrojó por la orilla 4 piedras, que era el gran malestar que tenía. Pero don Joseph de Celaya no cumplió su promesa de la Virgen. Eso fue en el año de 1768.
Y se murió después don Joseph de Zelaya. Pero don Bernardo Fernández, que era el propietario de la hacienda y además era compadre de Joseph Zelaya Mirense, honró la promesa que había hecho su compadre y llamó a la gente para que le construyeran un templo para llevar a la Virgen. Y esto es bien importante porque la Virgen estuvo desde 1747 hasta 1780 en la casa de los Colindres, de don Francisco Colindres y Ana Caraballo. Es decir, 33 años en una casa particular. En una casa particular. Si tenemos la fotografía, se la voy a mostrar, porque esa casa desapareció. Por más que nosotros hicimos, mira, esa casa de Bajarec, ahí estuvo la Virgen durante 33 años. Y uno de los herederos, de un tataranieto de María Isabel Colindres, que fue la heredera de la casa, ¿qué pasó? Que la mandó a votarse como 4 años para construir un lugar donde puso un negocio. No se pudo conservar eso que era una reliquia, una joya. Y esto es reciente. Es reciente. Y no se pudo hacer nada por conservar eso que fue el primer templo de la Virgen de Suyapa. Te estoy hablando de 1747 hasta 1780, que don Bernardo Fernández manda a construir un lugar que eran 4 paredes de adobe con piso de tierra, con teja, con un techo de doble agua, de 2 aguas de teja, y eso era todo. Y aquí, don Nahum, voy a hacer un alto porque usted como historiador sabe que esto pasa con frecuencia en Honduras. No conservamos nuestro patrimonio. Así es, sí. Porque, bueno, pasó con la fachada que ustedes están viendo ahí de esta imagen, es donde estuvo la Virgen Santa María de Suyapa en sus primeros años, ya aquí en Suyapa. Sí. Aquí se destruye todo en el país. Todo se destruye. Y es buen momento para que la autoridad como tal, a quien corresponde, intervenga, porque así como pasó con esta casa, está ocurriendo con mucha de la historia de nosotros. Claro, claro. Yo hice algunas intenciones para que se hiciera la conservación de esa casa, especialmente en el Instituto de Antropología e Historia, y nunca atendieron el llamado. La iglesia también buscó la manera de conservar esa casa, por lo menos tenerla, tal vez poderla arreglar, la parte del bajareque que estaba suelto, pero no se hizo absolutamente nada. Eso se perdió. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos ahora al templo. Al templo. De ahí, en el año de 1780, le construye don Bernardo Fernández ese templo. Esta casa, aquí es donde se produce el primer milagro. Este es San José del Trapiche, y esa casa existe todavía. Propiedad de la familia Suárez, no sé si ya la vendieron, pero es una casa muy antigua. Se llama San José del Trapiche. Está aquí en la proximidad, porque esas eran las propiedades de don Bernardo Fernández. Pues aquí fue el primer milagro. Aquí era donde vivía Joseph Zelaya de Mirense. Y la Virgen en esos años, don Nahum, ¿la movilizaban a la casa de la persona? No. ¿O ellos la visitaban aquí? Ellos la visitaban. Esta fue una deferencia para don Joseph de Zelaya porque era dominante él en la zona. Era un hombre poderoso. Era un hombre poderoso. Entonces ahí sí le llevaron la Virgen a esta casa. Exactamente. O sea, la imagen. Bueno, eso es una secuencia, porque ahí nos vamos a ir hasta 1913. Esta imagen es de el Monseñor Santiago Zelaya, que en el año de 1913 pidió la autorización al arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José María Martínez y Cabañas, para poderle construir un santuario a la Virgen de Suyapa. Estamos hablando del año de 1913. Y se lo conceden ahí mismo donde don Bernardo había construido el templo viejo, que solo eran 4 paredes, que Rafael Heliodoro Valle, allá por el año de 1900, cuando él tenía 9 años, acompañaba a su madre a visitar a la Virgen de Suyapa en ese templo de Bernardo Fernández. Y Rafael Heliodoro Valle decía que su mamá le había llevado al Palacio de Adobe de la Reina Celestial de Honduras. Así catalogaba Rafael Heliodoro Valle. A ese templo. El primer templo. Exactamente. Lo que estás viendo aquí es
el primer camarín que tuvo la Virgen de Suyapa en el año de 1925, cuando fue declarada patrona de Honduras. ¿Qué es lo que pasa? Ya aquí, ya la Virgen de Suyapa, ya está su imagen pequeña, vestida con una capa de plata y ya tiene el resplandor en forma de 8, que está nimbado por las 12 estrellas del Colegio Apostólico, o sea, cada estrella es un apóstol. Son 12. 12. No pueden haber ni más ni menos. 12. Y ahí este camarín fue construido por don Antonio Vega. Don Antonio Vega era hermano de mi bisabuela. Él era originario de San Antonio de Oriente y él fue el que hizo ese primer camarín que se puso en la parte, porque no había retablo en la iglesia, y entonces se colocó allí. ¿Cómo se colocaba la Virgen? Se colocaba se exponía en una mesa. en un pedestal. En un pedestal se ponía el camarín y allí llegaba la gente. O sea que el presbiterio, ahí vamos a ver la imagen del santuario. Ahí está, mira. Este santuario fue construido en el año de 1900, empezó a construirse en el año de 1903, pero se terminó en 1921. Y ahí este santuario fue construido por Miguel Turcios Reina, por Pánfilo Sauceda y Máximo González. Todos eran oriundos de ahí de la aldea. Y ellos construyeron esto, tomaron un modelo, ¿verdad? Un modelo clásico, y pudieron hacer esa construcción preciosa. Y le dieron la forma de una cruz latina, que fue lo que le dio la posibilidad de que se le declarara santuario y además se le dieran después el título de parroquia. Esta es lo que lo conocemos ahora como la ermita. Ahí está en pie. Ahí está, pero no es ermita. Ese sigue siendo el santuario de Nuestra Señora de Suyapa. Ahí estuvo ella durante muchísimos años antes de que se construyera el Santuario Nacional. ¿Qué pasa con el Santuario Nacional? En el año de 1943, siendo administrador apostólico del Arzobispado de Tegucigalpa, Monseñor Emilio Morales Roque, emitió un acuerdo apostólico para que se construyera un santuario nacional. Y empezó a buscar él, mediante un comité que formó, que estaba integrado por el cura párroco de Tegucigalpa, que era Ramón Salgado, por Basilio Gómez, por Padre Carranza y por otros sacerdotes. Y el único celar que existía en ese comité era don Donato Díaz Medina, que era un hombre influyente, porque había sido secretario, había sido alcalde municipal y había sido también presidente del Banco de Honduras. Y entonces don Donato Díaz Medina formaba parte de ese comité. Y empezó a buscarse, mediante ese acuerdo apostólico de Emilio Morales Roque, un lugar donde construir el Santuario Nacional. La familia Suárez, descendientes de los Zúñiga y Nestroza, donaron lo que se conocía como la Loma de Coyapa en tiempo de la colonia, que después pasó a ser la aldea de Suyapa. Pues ellos donaron esa loma para que ahí se construyera el Santuario Nacional. La foto que estábamos viendo, que me gustaría que la repitiéramos, data del año de 1954. No, Esta, sí. Ahí es donde se coloca la primera piedra del Santuario Nacional, hoy Basílica Menor. Es para que nos ubiquemos la iglesia grande que es el hondureño. Esto sucedió el 8 de diciembre del año de 1954. Monseñor José de la Cruz Turcios y Barahona, que era el arzobispo de Tegucigalpa, decidió colocar esa primera piedra. Si tú miras al joven que se encuentra hacia la izquierda nuestra, a la derecha de la foto, con la camisa salida sobre el saco, ese es su servidor, porque yo fui a hacer la transmisión de la colocación de la primera piedra. Aquí estamos hablando transmisión en 1954 de HRN. HRN fue a transmitir y el otro compañero que se encuentra a la derecha, ahí está Hermes Bertrán Anduray. Ahí estoy yo. Ese que está con la camisa el cuello salido de la chaqueta. Exactamente. No me parezco.
Bueno, han pasado tantos años más. Bueno, ya casi son 69, ya para la ruta de los 70. Bueno, pues ahí estamos acompañando a Monseñor José de la Cruz Tocios de Barahona en la colocación de la primera Y piedra. me dice 8 de diciembre, es una fecha también muy significativa, el Día de la Inmaculada Concepción. O sea, está relacionado precisamente con eso. Pues esto es una foto histórica, ¿va? Si continuamos con la foto... Solo un momento ahorita, bueno, okay. Cuénteme cómo fue esa transmisión, porque esta es parte de la historia de los medios y del significado que tiene HRN en la vida de los hondureños. ¿Cómo se hacían las transmisiones? Había control remoto. ¿Qué era el control remoto? Una línea telefónica que se colocaba en un aparato, después se llamaba control remoto porque era a distancia, y de ahí salía la transmisión. O sea que ahí había un operador. Me acuerdo que el operador en esa se llamaba Carlos Amador, que me acompañó a hacer la transmisión en 1954. Y en el otro lado estaba Herben Bertrán Anduray. O sea que teníamos la consolita esa, que era control remoto, que se alimentaba con la línea telefónica. Esa consolita permitía tener 2 micrófonos. Por eso Mito Anduray estaba a un lado, yo estaba al otro. ¿Y la radio recibía en el barrio abajo? No. ¿O dónde estaba en ese entonces? En 1954, ya frente al Colegio María Auxiliadora en el barrio abajo. Siempre. Exacto. Que ahora nos asocian con el Boulevard Suyapa, pero ahí fue. No. Es que la HRN empezó en Las Delicias, de ahí se fue al barrio La Ronda y después se fue en 1951. Se fue frente al María Auxiliadora. Pues ya en ese tiempo ya estaba ahí. Pero todas las transmisiones eran vía control remoto, o sea, línea telefónica. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, don Nahum. Vamos a unos consejos comerciales. Luego venimos con este recorrido histórico para llegar a esta fecha del 276 aniversario de Nuestra Señora de Suyapa. La nación entera te aclama de hinojos y devota implora las santas ternuras. Bueno, estamos en este programa especial en dedicatoria a Nuestra Señora de Suyapa. 276 aniversario. Escuchamos a Paco Medina, el ilustre cantautor hondureño que le cantó a la Virgen María. ¿Cómo fue ese encuentro con él, don Nahum, para hablar un poco de la gran alborada que se ha tenido por 30ª ocasión este pasado jueves? Bueno, esta canción de Paco Medina, Orgullo de Cedros, porque ahí nació, se fue muy joven para México a buscar nuevos horizontes para el arte. Aquí el ambiente era muy reducido para el arte. Y él por el año de 1950, hizo esta composición a la Virgen de Suyapa, una preciosa canción. Más adelante, José Reyes Carranza, conocido como el Indio hondureño, hizo el corrido a la Virgen de Suyapa. O sea, fueron 2 canciones tradicionales en ese tiempo. Cuando en el año de 1993, Teófilo Martel tiene la idea que se pueda hacer una alborada como la de los mexicanos a la Virgen de la Guadalupe el 11 de diciembre para recibir el 12, Día de la Virgen de Guadalupe. Y entonces llamó a José Rafael Ferrari y llamó a Monseñor, en aquel entonces Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, ya arzobispo de Tegucigalpa en 1993, para proponerles que se hiciera una alborada. Ambos vieron la idea como muy buena. Eso fue a finales del año de 1992. Y entonces empezaron a hacer. Entonces Teófilo se encargó de hacer los contactos con Paco Medina para que viajara a Tegucigalpa. Le pagó el pasaje, le dio la estadía. Y aquí en Tegucigalpa se contrataron artistas para que pudieran participar en la primera gran alborada. La primera gran alborada fue precisamente el 2 de febrero del año de 1993. Paco Medina le cantó a la Virgen de Suyapa su canción. Los mariachis interpretaron el corrido de la Virgen de Suyapa de José Reyes Carranza. Había un grupo coral de este muchacho Carlos Fortín, en paz descanse, hijo de don Abelardo R. Fortín,
que era el director del Instituto Central, cantar Elfego Fernández con su trío y otros artistas que participaron en esa alborada. Ya la Virgen de Suyapa tenía el título, el grado de Capitana General de las Fuerzas Armadas, que le fue otorgado en el año de 1969 a raíz del conflicto con El Salvador. Entonces se incluyó en la alborada que, además de los fuegos artificiales que fueron donados por la Embajada de la República de China, pudiera llegar una batería de artillería de las Fuerzas Armadas para que pudieran saludar a las 12 de la noche con 21 salvas a la Capitana General. Alguien hablaba de ese grado de la Capitana General y decían que no, que habían dicho que era porque no le podían decir generala. No, lo que pasa es que en el antiguo escalafón del Ejército de Honduras, el último grado era el de Capitán General. El rango mayor. Mayor encima de General de División. Pero ese grado solo lo obtuvo un militar, que fue el Capitán General José Santos Guardiola. Es el único y ahí en el escalafón no aparece. Entonces se decidió darle a ella ese grado de Capitana General, como el grado máximo en el escalafón militar. Entonces eso es bien significativo y por eso se le saluda a ella con 21 cañonazos en la noche, a las 12 de la noche del día. Mira, Rosendo, antes de la alborada en 1993, lo que se acostumbraba era una vigilia. El 2. El 2. Esa vigilia traía a los peregrinos que venían ya era el Santuario Nacional, antes en la ermita, y ahí llegaban a hacerle la vigilia a la Virgen de Suyapa. Y lo que se conocía como alborada era lo de las 5 de la mañana, como me imagino que en El Paraíso y en otros lugares, en otros pueblos, dice, vamos a ir a la alborada. ¿A qué? A la carrera de bombas, a los cohetes. A los cánticos de la mañana. A los cánticos de las 5 de la mañana. O sea, alborada, porque es el momento en que sale el sol, ¿verdad? El alba. El alba. Bueno, entonces por eso ahí está el detalle que se quedó el 3 Exacto. de febrero. Es decir, pero ya había sido declarado. Ya había como el Día de la Patrona. Sí, desde 1925, cuando el Monseñor Hombach logra que la Santa Sede, Pío XI, le dé esa patrona de Honduras y además se le dio toda la consideración para que se celebrara el 3 de febrero, porque antes de eso se le hacía una festividad, antes de 1925, a la Virgen de Suyapa, el 2 de febrero, el Día de la Virgen de la Candelaria. ¿Verdad? Entonces, por eso, el 3 de febrero. Entonces, la Candelaria sirve para llegar a la alborada de la Virgen de Suyapa el 3 de febrero. Bueno, al inicio de este segmento teníamos una imagen preciosa que nos ofrece el dron de la Corporación Televicentro, bueno, con la ermita de fondo y el santuario de Nuestra Señora, la iglesia grande. Majestuoso. Templo precioso. Bueno, vean esto ustedes porque en este momento producción nos va a remitir hacia el pasado. Ahí está, 1954. Esto es de 1958. Yo ya había iniciado la construcción del 54. Se estaba construyendo. 4 años de construcción llevan ahí. Ahí ya llevaban 5 años de construcción, ¿verdad? Porque ya cuando la inaugura Monseñor Héctor Enrique Santos, siendo arzobispo de Tegucigalpa, no estaba concluida toda, pero ya la parte interior estaba, porque la parte interior fue donde se mostró todo el arte para regalárselo a la patrona de Honduras. Un precioso retablo que fue diseñado por un italiano, Alejandro del Vecchio, y fue construido por el taller eclesiástico de Venecia y de Valencia. De Valencia, por el taller de Hurtado, para que ellos hicieran todo el montaje de lo que Alejandro del Vecchio. Y los cortes, nos decía el padre Carlos Magno, se hicieron justamente allá, en el Reino de España, en Valencia, y se trajo el
experto a mármol. armarlo, En a mármol. montarlo aquí a Tegucigalpa. Así es, así. Aquí vino a Tegucigalpa y él lo montó. Es una maravilla ese retablo. Que la parte posterior del retablo tiene un acceso hasta llegar a un medallón. En ese medallón originalmente se llevaba a la Virgen de Suyapa, pero quedaba muy distante para los feligreses. Y entonces se decidió ahí colocar lo que se llama el emblema de la basílica. La basílica tiene 3 características cuando recibió el título de Basílica Menor por el Papa Francisco. Tiene los signos pontificios que son el carapeo y el tintinábulo, pero además el emblema que se encuentra en la parte posterior. Ese fue diseñado por Franco Martel. Bueno, ¿cuánto tiempo se llevó? Porque todavía se han hecho sus retoques en los últimos años y es un proceso que continúa recién con la iglesia de San Judas Tadeo, con ese precioso escenario que tiene ahora la basílica, lugares para recreación. Se puede seguir mejorando. Claro que sí. Y si tú ves en eso, en esta toma que se está haciendo, mira qué preciosa se mira la ermita o el viejo santuario en el fondo, una iluminación propia del lugar y contrasta con la majestuosidad de la basílica. Quiero decirte algo, que en el simbolismo que tiene la basílica, que es la parte de los vitrales fueron pinturas hechas por artistas nacionales, Guardiola, Contreras, Laínez, ellos diseñaron, pero hubo que traer un experto mexicano para hacer el montaje de los vitrales, porque aquí no se existía la técnica de la misma. Pero los vitrales recogen 10 partes elementales de la vida de María. Desde su desposorio con San José, desde la anunciación que le hace el arcángel Gabriel, la natividad, el nacimiento, la presentación en el templo, la huida a Egipto, la Pentecostés, cuando ella es declarada reina de los cielos, la Asunción y reina de los cielos. Son 10 vitrales que son una maravilla, una obra de arte. Y los vitrales frontales son la alegoría del hallazgo y la entrega que le hicieron a Ana Caraballo de la imagen de Nuestra Señora de Suyapa. Muy bien, Nahum Efraín Valladares, historiador nacional, hoy con nosotros al banquillo en este 276 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa. Pausa, ya regresamos. Estamos aquí en Al Banquillo con don Nahum Efraín Valladares y Valladares. Antes de recibir el título de Basílica Menor, ¿qué se registró en el templo? Bien, cuando era santuario nacional, en marzo de 1983, se recibió en ese templo maravilloso la visita de San Juan Pablo II. Él ofició una misa en el atrio y fue una misa concelebrada con el arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Héctor Enrique Santos, con el obispo auxiliar, entonces Monseñor Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Aquí vemos la fotografía, vemos a su santidad en el momento de la Eucaristía. Hacia la izquierda nuestra está Monseñor Santos y Monseñor Rodríguez Maradiaga hacia la derecha. Hoy su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Esta imagen va a cumplir 40 años. Correcto. Este 8 de marzo. Este 8 de marzo, sí, 40 años, porque fue en el año 1983 cuando vino su santidad de visita a Tegucigalpa. ¿Esta imagen, don Nahum, es en la parte exterior o interior? No, en la parte exterior, en el atrio. Sí, porque estamos observando, bueno, la fotografía está cerrada, lo que hoy vemos nosotros, para que lo entienda así la ciudadanía, la parte, la plaza, el patio, antes de entrar al templo. Que se conoce como el atrio, ¿verdad? La Virgen de Suyapa estaba colocada hacia la derecha, en uno de los camarines, que ya no era el original, y entonces ahí estuvo colocada la Virgen de Suyapa. Esa fue la Santa Eucaristía de ese mes de marzo de 1983, con la visita de su santidad. Fue algo maravilloso. Había una cantidad de gente increíble, quizá tanta gente como puede existir esta noche allí
en la basílica. Este es uno de los momentos más históricos, de los más emblemáticos que se han vivido en los años Sí. de la aldea de Suyapa. Correcto, sí, yo creo que sí, porque la presencia del Papa, el único Papa que ha visitado Honduras, ¿verdad? Y además que él estuvo haciendo la forma en la Santa Sede de darle el título de Basílica Menor. No lo logró, pero sí el Papa Francisco lo hizo en el mes de septiembre del año 2015, otorgándole el título de Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. Bueno, hay una identidad aún plena del hondureño y del hondureño de tierra adentro con Nuestra Señora de Suyapa, pero llama poderosamente la atención esa conectividad de los habitantes de Intibucá, un sector del Empira, bueno, el occidente del país, pero con esa identidad plena de Intibucá y La Paz. Claro. Yo creo que ahí se identifica precisamente la mujer hondureña nuestra, indígena, aborigen. Ellos ven reflejado en el rostro de la Virgen de Suyapa que es una indígena. Y por eso se identifican las mujeres de toda la sierra. Tú vas a la sierra, desde Marcala, todos esos lugares de ahí, y hay una devoción increíble hacia la Virgen de Suyapa. Y es que se ha manejado mucho, dice, nuestra indita Virgen morena de Suyapa. Y eso de indita le llega a la mujer hondureña, porque se siente que son parte de esa raza. O sea que yo creo que ahí es donde está bien identificado. Si tú vas en este momento a ver los rostros de todas las mujeres que andan ahí con sus chalinas o con sus tapados, vas a ver los rostros de las mujeres lencas. Y en algunos casos, cholutecas y cholutegas. Bueno, a lo largo de estos años también se ha ido creando alrededor de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa mucha exposición. Claro. Hoy tienen un museo en donde podemos encontrar reliquias históricas. Increíble. En ese museo, que es una obra de Carlomagno Núñez, yo creo que ahí él ha hecho muy bien en destinar el coro para hacer un museo. Ahí vas a encontrar algunas de las capitas que se le han venido colocando a la Virgen de Suyapa desde el año de 1923, cuando le fue colocada la capa de plata, y entonces se decidió vestirla, pero vestirla con tela. Y entonces la primera que hizo una vestimenta en el año de 1923, una señora de ahí, de la oriunda de la aldea, doña Zoila Ochoa. Doña Zoila Ochoa era de la familia de don Pedro Ochoa y de toda esa familia que vivía en la salida hacia la calle que daba a la villa de San Roque. Y ella fue la que le hizo la primera confección. Ese vestidito está ahí en ese museo. Después vinieron una cantidad de modistas que año con año le regalaban a la Virgen una vestimenta para estarle cambiando año con año. Y ahí podemos encontrar los nombres de Isabel Salgado, de Isabel Gómez, de Muñeca, de Yoconda Berlíos, de Sofía Amador y tantas estilistas que vestían a la Virgen. Muñeca es la que que hace la banda presidencial y es herencia familiar. Exactamente. Y su hija también le ha hecho vestidos a la Virgen de Suyapa. ¿Por qué? Por el bordado. Ahora, porque la gente muchas veces no conoce qué es lo que representa la Virgen. La Virgen tiene esa capa de plata, que la capa de plata lo que hace es que detiene a la vestimenta de tela. Pero en el interior está la imagen de la Virgen sobre una base para llegar hasta la altura de la capa, ¿verdad? El detalle es de lo que se forma en la parte exterior, que esto se llama el resplandor. Está en forma de 8 para darle toda la visión a la parte de la imagen de la Virgen. De la parte superior, no colocada sobre la cabeza, sino que pende sobre ella, hay una coronita de oro que la mantiene, porque ella cuando fue declarada patrona de Honduras, se le declaró reina de los hondureños. Por eso lleva su coronita. Desde entonces, desde el año de 1925. Pero esa es la imagen que se debe de tener de la Virgen de Suyapa. Don Naúne, bueno, ya cerrando los grandes retos que tiene ahora el catolicismo, recién se ha dado ya el relevo que se hará efectivo, por cierto, en marzo,
del arzobispo de Tegucigalpa. Del nuevo. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez pasa ya al retiro y Sí. llega un nuevo arzobispo, pero al mismo tiempo el Santo Padre ha elevado a arzobispado San Pedro Sula. San Pedro Sula. Correcto. Es la segunda arquidiócesis. O sea, mira, esto en tiempo de la colonia había una diócesis de la provincia de Honduras que estaba en Comayagua. Allí permaneció por mucho tiempo. Y después, en 1907, el primer arzobispo de Tegucigalpa, que fue Monseñor José María Martínez y Cabaña, le pidió a la Santa Sede el traslado de la silla episcopal de Comayagua a Tegucigalpa, pero siempre manteniendo una diócesis independiente en Comayagua. Y él abrió la primera diócesis en Tegucigalpa, 1907. Y en 1916 fue cuando se declara provincia eclesiástica a Tegucigalpa con el título de arzobispo. Y el primer arzobispo fue José María Martínez y Cabañas. Y de esa arquidiócesis dependían todas las diócesis, la de Comayagua, la de San Pedro Sula, la de Santa Rosa de Copán y todas las demás que se han venido abriendo en el país. Ahora no. Ahora hay dos provincias eclesiásticas declaradas por el Papa Francisco. La de Tegucigalpa, de donde depende Choluteca, Danlí, toda la parte del oriente y del sur. Olancho también. Olancho y sus parroquias. Y la de arquidiócesis y Comayagua. Comayagua siempre va a seguir dependiendo de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Por el otro lado está la de arquidiócesis de San Pedro, que tendrá la diócesis de Santa Rosa de Copán, de Santa Bárbara, de La Ceiba, la de Gracia, o sea, las diócesis que están regadas por la parte noroccidental. Bueno, don Nahum, le agradezco su tiempo en un buen cierre de un año jubilar. Sí. Para el perdón, bueno, fue del 275, pero se extendió y se cierra justamente hoy. Claro, porque el Papa lo que declaró año jubilar fue el 275 aniversario, que se celebró en el año anterior, pero lo hizo para que se extendiera hasta el 3 de febrero del año 2023. O sea que está finalizando ya ese periodo de jubileo mariano, dedicado a la Virgen de Suyapa. Don Nahum, feliz noche, gracias. Igualmente, felicidades. Felicidades. El historiador nacional Nahum Efraín Valladares con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Una fiesta nacional.